a otro ¿Qué tal? episodio de Raíces, este podcast que estamos haciendo a través de CEPAS para la visión global de la situación de la migración, tanto en el continente americano como en Europa. Pues ya sabemos que este 2025 es un tema macro que va a ocupar muchos temas y que va a tener muchas vertientes. Y en CEPAS lo que queremos es trabajar con diferentes especialistas, incluso migrantes que ya han pasado por diversas situaciones, para que veamos cada una de ellas, cómo podemos trabajarlas, cómo podemos prevenirlas, cómo podemos elaborar nuestro proceso de migración, ya sea porque vas a iniciarlo porque estás en tránsito o porque ya estás asentado en un país y claro, es todo nuevo, situaciones que antes no habías vivido y por eso en los episodios anteriores conversábamos con distintos especialistas de toda esta parte de previa a la migración y cuando ya están asentados. Pero el día de hoy vamos a tener a una especialista, a Nancy Arellano, que es fundadora de Venactiva y que además es especialista en políticas públicas para conversar esta nueva realidad que son las migraciones hacia el sur. Las rutas ahora han cambiado de Estados Unidos en el continente americano hacia países del sur después de que el presidente Trump haya realizado cambios en la política migratoria de ese país y se hayan cerrado la frontera sur y se estén haciendo distintas actuaciones que han obligado a las personas que estaban en tránsito y que estaban incluso esperando entrada legal en la frontera sur, pues a cambiar de planes de la noche a la mañana. Gracias por estar con nosotros, Nancy. No, muchísimas gracias a ti, Bárbara. Un gusto, Sí, aunque a veces los justamente con temas esta realidad, no son, no son tan de gusto, pero sí, es importante abordarlos, ¿no? claro, con esta nueva realidad, que es que cambia las direcciones de las rutas y que van a los países del sur del continente. Y algunos incluso hasta están pensando brincar el charco, como decimos nosotros, y pasar a Europa, especialmente a España. Pero la gran mayoría, los que estaban, los caminantes que estaban en Centroamérica y que ya estaban en la frontera sur de Estados Unidos, han pasado ya más de un mes desde la toma de posesión de Trump y ya se han implementado políticas públicas muy claras y en materia de migración. Y es que no quieren ese tipo de migrantes, ¿no? Ellos van a abrir y están ejecutando otros tipos de solicitudes, pero no. Ujú. Incluso tenemos el problema del TPS, del parole y de las otras figuras que se habían abierto para protección humanitaria de países de Latinoamérica, especialmente los venezolanos. Este cambio de dirección eh, está agarrando desprevenidos a los países del sur, se están preparando para recibir esta nueva población, eh, cómo va a ser el reasentamiento inclusive de mucha de esta población. ¿Cuál es la Bueno, visión que se está o llevando sea, en los lo países que del sur? nosotros estamos viendo es, bueno, por un lado hay unas negociaciones abiertas, ¿no? En Centroamérica, en países de Sudamérica, con Estados Unidos. Recordemos, bueno, que estamos en un escenario de reconfiguración completa de la cooperación internacional. Creo que eso también dificulta el margen de respuesta de muchos de los países que serían receptores debido a que justamente son países que tenían una importante cooperación norteamericana, ¿no? En este sentido, pues suponemos que justamente en el marco de las medidas del doble imperativo, ¿no? Que surge a partir de los ajustes en materia de política migratoria por parte del gobierno de los Estados Unidos, tendrá su contrapartida en cooperación internacional. No solamente por un tema de deber ético, sino que incluso desde el propio enfoque de seguridad hemisférica, dentro del propio enfoque de seguridad multidimensional, eh, que digamos que está entre las prioridades mencionadas por la propia administración Trump, se señala pues justamente la priorización de no fortalecer las redes de crimen organizado. Y en este sentido, cuando hablamos de establecer nuevas barreras al flujo de personas, estamos hablando de que esto termina teniendo una contrapartida que es el fortalecimiento de las redes de tratantes y traficantes de migrantes. O vamos a hablar de traficantes y tratantes, ¿no? En líneas separadas. Los llamados coyotes en el caso de los primeros. Entonces, la única forma de que los estados puedan consecuentemente, los que están en la ruta de tránsito, hacerle frente a estas medidas es con políticas públicas omnicomprensivas, ¿no? Y que estas políticas públicas permitan no solamente poder
hacer frente a la migración en tránsito, sino además lograr la integración de aquellos que decidan hacer vida en estos países, pese a que quizás tuvieran inicialmente planes de ir hacia Estados Unidos. Creo que hay un compromiso, insisto, en la región, específicamente por el tema de, de lograr evitar que estas personas en situación de vulnerabilidad, porque cuando hablamos de vulnerabilidad estamos hablando de que son personas que no tienen sistemas de apoyo, que no tienen titulaciones avaladas en estos países, que pueden no tener pues redes de contacto para conseguir empleo y que pueden terminar cayendo víctimas de estas redes que lucran básicamente con la desgracia ajena. Estamos hablando de un negocio millonario, no estamos hablando de una tontería de dinero, ¿no? Solamente en Perú, para que tengamos una idea, el negocio de la trata es un negocio de 1.300 millones de dólares. A nivel mundial estamos hablando de más de, 100 de 200.000 millones de dólares, o sea, son cifras exorbitantes las que se manejan en materia de trata de personas. Entonces, creo que el sur, si bien es cierto, por un lado tiene este cambio en la política de cooperación, mayor presión sobre la cooperación de otros países y de otros aliados, eh, y respecto de la importancia, digamos, más directa a nivel geopolítico, pues por supuesto que Estados Unidos sería el más afectado, en el sentido de que se comparte frontera es con Estados Unidos, ¿no? A diferencia de con Europa o con... por otro lado, no es lo mismo la migración cuando hablamos de pasos fronterizos terrestres que cuando hablamos de aire, ¿no? O mar. En el caso de mar, profundamente inviable desde América hasta Europa. hasta Europa, eh, pero está, perfectamente viable dentro de la misma América. pero perfectamente viable dentro de la misma América. Entonces, hay unos retos en materia de seguridad, insisto, que convoca a un trabajo conjunto entre estados. O sea, nosotros hemos sido insistentes en que no hay manera de poder realmente hacer políticas o llevar una gobernanza migratoria sana sin que haya acuerdos multilaterales, entendiendo cuáles son las rutas de tránsito y, por supuesto, sin dejar de abordar las causas de la migración. O sea, cuando hablamos de migración económica, estamos hablando de que hay problemas económicos en el país de origen, o falta de oportunidades para un determinado segmento, o que hay incentivos por parte de otro país para atraer, ¿no? Ahora, cuando hablamos de desplazamiento forzado y estamos hablando ya de refugiados y estamos hablando de personas que inician estas rutas por una salvaguarda de derechos, entonces estamos hablando de otra cosa. Y por lo menos en la región, además, siendo la mayoría, pues, firmantes de Cartagena, de la Declaración de Cartagena, estamos hablando de que hay unos compromisos en materia de derecho internacional, que puede sonar a veces pesado cuando es venezolano el que habla o venezolana la especialista que habla, porque se entiende como un proceso no interesado. Debo decir además que Venezuela es uno de los países que, si bien es cierto, firmó la declaración, no la incorporado en sus leyes. Eh, entonces, o sea, críticas hay también a lo que ha pasado en materia migratoria, incluso en Venezuela. Pero eso no implica desoír el deber que tienen los estados, sobre todo porque estamos hablando de una región que tiene un número importantísimo de migrantes de su propio país, colombianos, peruanos, ecuatorianos, centroamericanos, y donde la economía de las remesas juega un rol súper importante en las economías nacionales como parte porcentualmente contra PBI o PIB, dependiendo del país. Eh, pero en fin, lo que quiero decir es que probablemente no se está viendo todas las implicaciones que hay de esto. No estoy hablando solamente en el caso de los venezolanos, en el caso de peruanos se estima que hay 300.000 peruanos en situación irregular en Estados Unidos. Estas cifras, estamos hablando de los 600.000 que pueden salir afectados, por ejemplo, por el caso del TPS. Sabemos que también hay movidas legales que están ocurriendo en el país. Creo que la región está a la expectativa, pero decir preparados, 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 sin cooperación internacional vigente, con sistemas todavía de gobernanza migratoria muy precarios, con acuerdos regionales que realmente no han consolidado sistemas de movilidad humana ni siquiera en materia de migración laboral, pese a la cantidad de acuerdos que hay en materia. Y estoy hablando no solamente
de la Convención de Trabajador Migrante y sus familiares, sino estamos hablando de trabajador andino, vía CAN, o estamos hablando del Mercosur, estamos hablando de las de distintas plataformas de acuerdos económicos y comerciales que no han tenido su contrapartida, digamos, absoluta en las políticas nacionales para, para poder viabilizar políticas que consideren el enfoque migratorio, por ejemplo, en las políticas nacionales de empleo o de competitividad y productividad, etcétera, y que favorezcan la generación pues, de estos canales de movilidad humana segura, ordenada y regular. Eh, Sabemos que Estados Unidos está virando hacia esa idea de migración selectiva para distintos niveles, incluso el nivel más bajo, me refiero en cuanto a formación técnico-profesional. Habrá que ver cómo se configura esto realmente. Si va a haber, sabemos que en Europa también hay una coyuntura bien delicada respecto a los temas de migración, no solamente en Alemania o en Italia o en mismo España. En el caso de España, además, con la discusión de delegación de competencias en el gobierno autonómico. Pues estamos, insisto, en un escenario donde la migración es el tema, pero donde hace falta mayor profesionalización del tema y mayor compromiso político con P mayúscula en materia de Y ahí políticas es donde, públicas. claro, y ahí es donde yo quiero distinguir dos niveles, ¿no? El nivel de Centroamérica, que tiene ya una población que está en tránsito, y ahorita, bueno, no tan en tránsito, sino en un veremos, porque Ujú. ya no puede seguir su ruta a Estados Unidos, que era lo que quería, de todos los países, tanto de Centroamérica como de América, que estaban todos en la ruta. Pasa que, claro, el caso venezolano fue como el más boom, el más evidente por la situación también política que hay en el Sí, país, y por la eso lo hizo intensidad. Mire, te más. digo algo, yo creo que es por intensidad y Ujú. por la matriz comunicacional que tenemos en este siglo y en esta última década, a diferencia de otros grandes flujos que ha habido en otras épocas, pero donde solamente estaba la prensa escrita, la televisión era muy costoso, ¿no? Hacer seguimiento a estos temas. Y yo creo que eso es importante, ¿sabes? Como reflexionarlo, Claro, porque porque siempre ha sido un paso de ruta normal. O sea, Centroamérica sí, siempre ha sido la ruta hacia Estados Unidos, sí, de y el muchos tamaño de países. comunidad centroamericana en Estados Unidos es el que Ujú, es, porque eso ha ocurrido durante muchos años, ¿no? El crecimiento demográfico también es una realidad innegable. O sea, si esto hubiese pasado en ujú. Venezuela hace 50 años, el tamaño de la migración también hubiese sido otro, porque no había 33 millones de habitantes en el país, había 15, Ujú. o sea, había 12. Eh, Creo que eso también es importante entender que cuando hablamos de por qué es tanto número, tiene que ver con un tema básico de crecimiento demográfico. En Perú Claro, tenemos pero 3 entonces, millones de migrantes, o sea, por eso, pero ya sabiendo que ha sido un espacio de ruta, países de ruta, de tránsito, eh, el problema es cómo no se han adaptado sus estructuras de Estado en esos procesos migratorios. Porque ahorita el migrante y el caminante que queda en ese país y que decide quedarse en Panamá, en México, en Colombia, o sea, en cualquier país de la ruta, tiene que adaptarse. Pero la adaptación entonces viene de políticas nacionales, de migración nacionales, que cuando tú vas al pueblito que estaba justamente pasando por la ruta, que además son pueblitos muy rurales, no están capacitados, o sea, la alcaldía, el ayuntamiento o la municipalidad no tiene las estructuras ni la formación para adaptarse y absorber esa migración. Entonces vamos a claro. tener casos de xenofobia, de más vulneración de derechos y, por supuesto, que caes en manos de organizaciones criminales que te dicen, bueno, aquí hay y para que puedas comer. Claro, es que ahí, Bárbara, el tema es que, bueno, o sea, justamente como tú señalas, ¿no? Esas poblaciones rurales han sido desatendidas por sus propios estados y muy probablemente también son parte del circuito de generación de emigrantes y forman parte de las economías en negro o en gris de estas cadenas de tráfico y quién sabe si de trata, ¿no? O muy probablemente de trata. Entonces, el tema es que la ausencia del Estado, de los estados, en vastos territorios en la región, es una realidad. Por eso es que nosotros somos insistentes en que los temas de migración y de refugio, finalmente, o los temas de flujos mixtos de movilidad humana, como sea que le vayamos a poner la etiqueta hoy día, al final son temas de seguridad hemisférica. Y si somos más realistas aún, de seguridad multidimensional, porque estamos hablando
de que los fallos, donde el Estado falla, genera una reacción en sus administrados, que puede ser la conflictividad social, etcétera, o la emigración, o sencillamente son países expulsores de sus propios ciudadanos. Entonces, en ese circuito, como tenemos una combinación de países donde muchos de ellos son también expulsores, difícilmente vamos a encontrar que puedan prepararse realmente porque entra el problema de corrupción, porque entra el tema de que en esas propias redes de tráfico de migrantes están involucradas autoridades fronterizas, están involucradas autoridades policiales. Es decir, esta cadena es muy compleja y por eso es tan importante, uno, que haya un enfoque pues multidimensional, dos, que haya un enfoque multiactor, porque tiene que haber partes interesadas que sea imposible que formen parte, digamos, del negocio en negro, del negocio ilegal del tráfico y trata de personas. Entonces, yo particularmente creo que esto es un tema de acuerdos que tiene que haber a nivel regional, que tiene que tener una perspectiva, insisto, de seguridad para poder elevar, digamos, al punto justo de lo que se trata, porque no es un tema de caer en la securitización, aclaro. Estoy hablando de materia de seguridad multidimensional porque tiene un enfoque de derechos humanos, pero también tiene un enfoque económico, político, social, cultural, de corresponsabilidad, de pangubernamentalidad que tiene que estar presente en la búsqueda de soluciones, pero además que tiene que combinarse con las otras, digamos, carpetas relevantes en materia geopolítica y de política internacional, de política económica, como por ejemplo, si se va a seguir con todo el tema del trabajo de empresas offshore, ¿no? De nearshoring, perdón, si se va a seguir con la inversión, por ejemplo, en cultivos alternativos, porque estamos claros que las redes de narcotráfico están muy ligadas al negocio de tráfico y trata. Entonces, hay zonas donde, los estados tienen que tener compromiso real de tomar posesión de sus territorios. Por eso es que en algún momento la propia Angela Merkel, cuando se estaba discutiendo el Pacto Mundial por una migración segura, ordenada y regular, era muy tajante en decir, esto no es un tema de ceder soberanía, esto es un tema más bien de reclamar la soberanía, porque el Estado se impone en el control del territorio, genera rutas regulares, formales y tiene real control de los flujos de personas. Entonces, ¿qué es lo que pasó con el Darién? Estando entre los dos países, entre Colombia y Panamá, ahí los que menos estaban eran ambos gobiernos presentes. correcto. O sea, lo que habían eran personas cruzando y organizaciones o incluso hasta individuos que ya iban Bueno, y hubo generando como las autoridades que pautas, dijeron que cambiaron incluso el sistema económico interno de pueblitos. claro, claro, y que decían incluso que no, que había sido beneficioso, pero ¿cómo va a ser beneficioso? Estamos hablando de que se quede 10% del negocio ilícito en un pueblito, o en una ciudad, etcétera, frente al drama de fortalecer redes criminales. Eso es absurdo. Entonces, por eso digo que la comprensión tiene que ser, ¿no? Holística de la situación. Estamos hablando que, bueno, esto entra dentro de las nuevas amenazas. ¿Y por qué entra dentro de las nuevas amenazas? Bueno, porque es que además estas redes tienen alcance en el mundo digital, porque parte de la captación se hace justamente a través de las telecomunicaciones, redes sociales, etcétera, porque lamentablemente muchas de las víctimas pasan a formar parte de las redes para promover determinados servicios. Y bueno, esto representa, insisto, todo un problema para la región, porque bueno, si fuésemos exitosos en el control territorial, absolutamente, o si eso fuese posible o viable, pues la verdad es que no tendríamos problemas con el narcotráfico. Y tenemos graves problemas con el narcotráfico porque nuestras fronteras son porosas. Y si nuestras fronteras son porosas, lo primero que tenemos que evitar es que la gente vaya a acudir a quienes tienen el control paraestatal de las fronteras o de los pasos fronterizos. Y eso quiere decir que tiene que haber vías accesibles que hay que revisar antecedentes, que hay que generar quizás mecanismos de identificación en materia de movilidad que nos permita pues ir sabiendo sobre el perfil del migrante o de la persona en tránsito desde el país uno, que sea el primer país seguro, por llamarlo así,
Pues totalmente de acuerdo. Que los sistemas biométricos te permiten hoy día que más allá del nombre en tu país de origen, puedas identificar el comportamiento de esa biometría en la región. Por supuesto. Que además hoy día las telefonías, etcétera, tienen hasta roaming gratuito para el acceso a las comunicaciones durante todo el tránsito, etcétera, también es cierto. O sea, estamos en unos niveles de tecnología sin precedentes para generar mecanismos alternativos para asegurar el comportamiento, digamos, seguro, o la ausencia de amenaza frente a los flujos de movilidad, pero pareciera que no los estamos usando apropiadamente para generar, insisto, políticas consistentes, lo que nos lleva a pensar incluso en por qué ocurren estas cosas. ¿Y por qué ocurren? Bueno, en muchos casos sabemos que ocurre porque hay involucramiento de algunos elementos, en la cadena de toma de decisiones con estos negocios ilícitos. Claro, pero ahí entonces nos lleva a los tránsitos seguros y a la vez los tránsitos legales, ¿no? Por una Correcto, parte, como que van como unidos, ¿no? Porque si tú generas rutas seguras, tienes que generar también procesos legales de identificación. correcto. Y hay Sí, muchos sí, sí. casos donde la persona no tiene ninguna identificación ni siquiera del país de origen, ya sea porque haya sido una catástrofe natural como pasó en Haití, o el caso venezolano que el Estado no estaba, el gobierno no estaba dando documentos de identidad, porque se te perdieron en la ruta. Entonces, hay que también generar como esos procesos internos en la región, entre los países, que te permita también la legalidad interna y evitar un poco caer en los trabajos en negro, Ujú. ¿no? Y que eso después te lleva a todo un tema de explotación laboral. Correcto. Entonces, es como un círculo vicioso que al salirte de la legalidad, pues entonces ya ahí tienes la Todo mesa vale, pues. servida a las organizaciones criminales. Correcto. Sí, no, ahí, como te digo, hay un montón la tecnología está dada para, o sea, procesos de reconstrucción de identidad. Hay países, varios, que han pasado por estos temas, sobre todo, bueno, países en Latinoamérica que han implementado procesos de identificación a finales del siglo XX, principios del XXI, enfrentaron esos retos de tener personas que no poseían un documento nacional de identidad teniendo 40 años. Y se generó entonces procesos de reconstrucción de identidad para generar una identidad frente al Estado. eh, y allí, bueno, por supuesto entra todo el circuito, ¿no? La mayoría de las personas, habrá casuística excepcional, pero es excepcional, insisto, pero ahí dentro del circuito, suficientes formas de que otras personas puedan avalar la identidad de alguien, ¿no? Yo soy Nancy, este, no solamente porque me presento ante ti como Nancy, sino porque conozco a N cantidad de personas a lo largo de N cantidad de años que saben que yo soy Nancy. Entonces tú puedes generar sistemas de verificación a través de otras personas que sí posean documentación. O sea, tenemos que generar alternativas creativas para garantizar la seguridad, en la región, tanto de las personas que se encuentran en esta situación de movilidad como de la ciudadanía de las comunidades receptoras. Nadie está desoyendo las necesidades de librarse, ¿no? De amenazas. Sabemos que todo el tema del Tren de Aragua, todo el tema de la criminalidad en la región, es un tema. Sabemos muy bien que, en efecto, hay un pequeño porcentaje de cualquier migración que no se adapta a las comunidades o se mantiene al margen de la legalidad, y en ningún momento se está buscando generar espacios nubosos para que se vayan a esconder allí estas personas. Por el contrario, creo es que, a diferencia de hace 30 años, 40 años, ¿no? Cuando se firma Cartagena, que era, bueno, el testimonio y punto, hoy día hay mecanismos adicionales para garantizar la veracidad de la información. Las bases de datos son mucho más ricas. Habrá excepcionalidades, claro que sí, pero bueno, ya esas excepcionalidades se trabajan de otra manera. Eh, pero sí tenemos que poder generar mecanismos, insisto, hoy día está todo este tema de identidad digital, todo este tema de los wallets para identidad, el trabajo además en materia de chips para otorgar documentos que puedan contener la biometría. Las bases de datos pueden ser compartidas entre países que lleguen a acuerdos en materia de gobernanza migratoria, Y ahí entendiendo esta también es un casuística. tema.
¿no? Porque cuando hablamos del continente tenemos a instituciones internacionales de la región que simplemente no han aparecido en este debate. No han sentado precedentes, no han hecho reuniones con los estados, en decir, bueno, tenemos esta realidad que nos está consumiendo toda la región, bueno, sigamos estos pasos. Tampoco ha habido como un tutelaje de arriba de las instituciones internacionales, Bueno, OEA. pasa que la mayoría de las instituciones al final son los países. Ojo. Entonces, cuando tienes un tema de retos en los países, hemos tenido además países con la fragilidad democrática, la fragilidad institucional, los periodos electorales, terminan marcando parte de estas dinámicas donde no se llegan a acuerdos consistentes en materia de políticas, porque normalmente estas políticas te van a comprometer presupuesto. Y cuando empezamos a hablar de presupuesto, entonces arranca el tema de, oye, ya yo tengo suficientes problemas que no he podido abordar. Ahora me vas a dar estos problemas de una gente que ni siquiera es nacional. Eh, el tema es que la gente que no es nacional igual paga impuestos si la incorporas Pero en las igualito te está cadenas. afectando, claro, y igualito te está afectando Claro, los lo que quiero. servicios. Pero el tema es que el tema, a ver, para ponerlo así en términos Sí, para que la gente sencillos, nos ¿no? entienda en común. Claro, el tema no es sexy, no es electoralmente sexy, no es políticamente sexy. El tema es feo, porque la gente lo ve como una competencia entre las necesidades nacionales y lo que viene esta gente extraña ahora a imponer y a ejercer presión sobre las mismas necesidades que tienen los nacionales. El tema es pensar en el ser humano como solo un cúmulo de necesidades y no pensar en el aporte que pueden dar a esas mismas sociedades y comunidades. Y ahí es donde el Estado tiene que ponerse los pantalones, ¿no? Y decir, oye, ya va, pero ¿quiénes están llegando? ¿En qué pueden contribuir? ¿Cómo yo hago un proceso de internamiento que sea productivo, que ofrezca oportunidades? Puedo hacer un tema de distribución selectiva por capacidades, por talentos, dando oferta, ¿no? Por supuesto, en el marco de libertades, pero o sea, miren, yo tengo 5 años trabajando con migración y la verdad es que 96%, diría yo, de cada 100, 96, tú le dices, mira, en el pueblito 3427 están buscando un perfil como el tuyo y te van hay facilidades para casa, para trabajo formal, para bancarización, para allá voy. No es que la gente dice, no, yo me quiero quedar aquí porque es que aquí me gusta. O sea, porque sobre todo cuando son procesos no voluntarios, no planificados, sino producto de la circunstancia, la persona está buscando recuperar es la estabilidad. Entonces, yo creo que entender insisto, cómo se dan estos procesos de toma de decisiones en escenarios altamente dinámicos, como es el tema de lanzarte al norte por vías irregulares. O sea, para empezar hay que entender el nivel del mindset, ¿no? La mentalidad que está teniendo ese migrante de superar obstáculos y que está dispuesto a sacrificar cosas para llegar, ¿no? A obtener esos grados de estabilidad. Y finalmente, lo que hay es una búsqueda de estabilidad económica. Entonces, si ese es el driving, ¿no? Eh, el, el imán que está trayendo el comportamiento, es cómo reconfiguramos ese imán dentro de la región para obtener lo que todos buscamos. Y la verdad es que las brechas en nuestra región son inmensas, en Claro, pero salud, entonces en educación. ¿Ah? pero entonces no hay claridad en los procesos legales, porque si No, están no regulando hay. los ilegales, no hay claridad por parte de los estados de decir, estas son mis reglas del juego, porque recientemente estábamos viendo unos informes de cuánto gasta un migrante en la ruta hacia Estados Carísimo. Unidos, cuánto gasta, y estábamos hablando entre 10.000 y 15.000 Sí, dólares, mira, porque yo tú me vas quedé a entre pagarle a seis un mil y ocho abogado y mil. entrar legal. Son los Claro, honorarios de un abogado y entras legal. claro. ¿No? Entonces, también hay una falta de desinformación por parte de los estados en decir, estas son las normativas migratorias mías. Sigan estos pasos y van a tener acceso. Bueno, el tema es el perfil. Normalmente la valoración del perfil eh, y muchas veces, bueno, como menciono, hay un tema de qué es lo bonito de decir de cuál es la migración que quiero promover. Ujú. eh, Cuál podría ser o qué es lo que tiene menor costo político. Eh,
Ahorita, por ejemplo, en Chile, en el reciente cierre de impuestos, pues los venezolanos en Chile estaban en la primera población que pagaba el fisco, que contribuía con el fisco. En estos días leí también el cálculo de la contribución de los venezolanos con TPS a la economía estadounidense y son miles de millones de dólares. Eh, no recuerdo si eran 6.000 o 4.000 millones, pero era una cifra bastante alta. Eh, lo que te quiero decir es que no se está leyendo o sea, en el 360, lo que implica esta migración. No me refiero a los venezolanos, me refiero a todo, porque los procesos de la evolución pero además, ¿cuáles son las oportunidades que se pueden generar para los países? No creo que vaya a estar de acuerdo el 100% de los países de la región en generar políticas. Creo que va a haber algunos países que puedan ser más proactivos. Creo que Estados Unidos, con la reconfiguración que haga de la cooperación, va a ser también un gran dinamizador de esto. Y espero que además, porque bueno, yo siempre lo digo, Venezuela en otra época, cuando éramos receptores de migrantes, si revisamos la historia para nosotros, la verdad es que sí hubo una política de puertas abiertas, hubo una política que después tuvo restricciones, porque hubo un mal manejo de la migración y un uso político de la migración en Venezuela. Hay gente a la que no le gusta que yo les diga eso, porque me dicen, ¿cómo que no? Venezuela siempre recibió. Venezuela siempre recibió, pero sí llevamos a la ilegalidad a un número importante, sobre todo de compatriotas latinoamericanos, porque no se otorgaban los visados o porque se impusieron visas, etcétera. Ah, que es otra época, estaba recién saliendo el conflicto de la FARC, del ELN, teníamos problemas fronterizos. También es cierto. Tampoco puedo obviar que había razones en materia de seguridad dura, para que Venezuela tuviese temor respecto de sus fronteras. Pero, volviendo al tema anterior, en materia económica, ese fue el primer tema que se puso sobre la mesa. Venezuela necesitaba gente y cuando explota toda la industria petrolera necesitaba más gente. Entonces, a nivel económico, tener la posibilidad de sumar talentos y personas que puedan además tener incluso una mayor guiatura en cómo insertarse en el sistema es fundamental, sobre todo en economías altamente informales como las que tenemos en Latinoamérica, porque tú a tu nacional no le puedes decir, mira, la oportunidad está aquí, vas a hacer esto así, vas a obtener estos papeles así y finalmente vas a lograr la residencia permanente o la nacionalización si trabajas 5 años para el Estado en educación rural. Eso tú no tienes cómo ofrecerlo a un nacional. Y Estados Unidos lo hizo durante muchos años, cuando, por ejemplo, promovían la incorporación en las Fuerzas Armadas y para otorgar la documentación, la nacionalización. Ahora estamos hablando de que se use, por ejemplo, para incentivos de crecimiento de industrias. Latinoamérica siempre hemos estado con el tema de tenemos muchos recursos, pero no generamos riqueza, porque hace falta industrialización. Tenemos hoy día países que han venido desarrollando una plataforma industrial importante, que se han especializado en determinadas, Costa Rica con el tema de los chips, tenemos, bueno, México ni se diga, con todas las industrias que tiene, metalmecánica, metalúrgica, etcétera, textil, Colombia también con una industria textil importante, agroalimentaria, Perú con industria agroalimentaria también, minera, etcétera, Chile, pero todos tienen gaps en talento humano. Entonces, la gran pregunta es, decir que ya no hay espacio para más migrantes es no saber sobre kilómetros de densidad demográfica y crecimiento económico, para empezar. Y segundo, respecto de la irresponsabilidad de los estados para generar flujos ordenados y entender cómo pueden realizarse acuerdos que vayan en beneficio hasta de los propios tratados comerciales, sería fundamental. Pero ¿cuándo se ha hablado de migración con todo este tema en Mercosur? No se ha hablado. ¿Cuándo se ha hablado en Alianza Pacífico? No se ha hablado, más allá de la OEA. Te estoy hablando incluso desde el punto de vista economicista. Entonces, creo que todavía hay mucho pendiente, ¿no? Y creo que este escenario, ¿ah? Hay una realidad latente. Hay una realidad latente, innegable,
Y lo mismo pasó en Estados Unidos en su momento, recuerdo, cuando, por ejemplo, la industria de Silicon Valley, y por eso creo que la migración selectiva no solamente va a seguir, probablemente va a crecer, porque estamos hablando de que todo el tema del negocio, de la innovación, de las patentes, que es el corazón de Norteamérica, de Estados Unidos y Norteamérica, evidentemente va a requerir siempre del talento de todos lados del mundo para poder mantener una posición dominante. Entonces, eso va a implicar que no puedes cerrar y punto, sino que tienes que generar vías organizadas para mitigar los riesgos y favorecer los accesos. Que eso va a implicar el uso de tecnologías que van a facilitar o no, etcétera. Bueno, eso está por verse, ¿no? Estamos todavía a ni siquiera 2 meses de la nueva gestión, también es cierto. Podemos estar de acuerdo o no en cómo han sucedido las cosas, etcétera. Eh, Creo que, insisto, eso no ha permitido, o sea, la toma de decisión, creo que el orden de los factores se altera el producto. Y creo que sí hay en este momento que conscientemente involucrar a todos los gobiernos de la región a la respuesta de las consecuencias de la toma de decisiones de Estados Unidos, pero también de entender por qué la gente está saliendo de los países, por qué la gente está saliendo de Colombia, por qué la gente está saliendo de Ecuador, por qué la gente está saliendo de Perú, por qué la gente está saliendo, o sea, ¿por qué? Si no atendemos las causas de la migración, realmente no vamos a poder ejercer la gobernanza migratoria. Y bueno, por supuesto, Venezuela, todos sabemos por qué. Ahora, pero ¿qué vamos a hacer para que cese la causa que Al trae el ser un problema? al ser un problema interno, eh, la respuesta está dentro de cada país, ¿no? ¿Por qué mis connacionales, en el caso de Colombia, Ecuador, Perú, o sea, de toda la región, por qué mis connacionales están saliendo? Entonces, una respuesta también al interno del país. Sí, claro. ¿Cómo es? Exacto, pero entonces, ese juego de dominó de presión entre los países, cuando todos estamos en la misma, en el mismo barco, eh, es como un poquito difícil de hacer. Y ahí es cuando yo involucro el tema de la sociedad civil, Claro. organizada y no organizada. Entonces, ¿cómo se hace ese tejido social desde abajo? Porque los estados ya vimos que no lo tienen en el panorama. ¿Cómo se hace esa integración entre autoridades locales y organización civil con esta población que les está llegando de Y migrantes? sector privado. O sea, el tema es que al final estamos en un continente, bueno, estamos en un mundo interdependiente e hipercomplejo, nos guste o no. O sea, no hay forma de ser autárquicos hoy día. Los mercados financieros no te dejan, la necesidad de intercambio de materias primas, etcétera, no te van a dejar, la necesidad incluso de crecimiento de los propios mercados reales, de la economía real, no te lo va a permitir. O sea, tenemos una serie de factores, además, por supuesto, del factor humano, de arte, literatura, o sea, estamos en un mundo, insisto, altamente interdependiente y que eso nos impone también unas lógicas, insisto, de corresponsabilidad. Sector privado, Estado, sociedad civil. Y allí, vuelvo y repito, creo que, y a esto métele además el andamiaje familiar de todo el mundo, que si no son sus padres, son sus abuelos, si no son los tíos, si no es el sobrino, etcétera, en este multinacionalismo que hay finalmente en casi todas las ramas familiares. Entonces, creo que hoy día es fundamental tomar conciencia sobre esto a nivel mediático, a nivel de opinión, a nivel de metodologías de trabajo. Creo que hay que reforzar el trabajo conjunto de las organizaciones de la sociedad civil, buscando, por supuesto, trabajar con los estados, me refiero a todo nivel, ¿no? Al gobierno local, regional, sectorial, etcétera, y dinamizar la conversación. Creo que tenemos que dinamizar las conversaciones. Creo que no podemos pensar en dicotómicamente en sí o no, apoya esto o no, mira, estoy de acuerdo o no, no quiero saber nada de ese actor porque no me gusta lo que dijo hoy, entonces no lo quiero más nunca. Creo que tenemos que recobrar la magia de lo que nos hace en Occidente justamente una civilización
que ha crecido producto del dinamismo, del mestizaje, de el intercambio, lo que ha hecho crecer a nuestros países en su momento ha sido justamente la apertura a la migración, a la inversión extranjera, a la influencia cultural, que no significa renunciar a lo propio, significa abrir la conversación, significa tener la capacidad de maravillarse con el otro y no de asustarse con el otro, sino de reconocer la humanidad que hay en todos, pero además entender que muchas de esas cosas que en un principio pueden complicarnos o podemos sentir que ejerce presión, puede servir para mejorar servicios, productos, generar innovación, etcétera. Y creo que las Américas somos producto de eso. ¿Qué son las Américas sino el producto de la gran conversación de distintos mundos? La migración china, japonesa, por ejemplo, en Perú, a lo largo de los siglos, y que hoy día, pues, el subproducto, por ejemplo, aquí el tema del chifa, que es la comida china, que es peruana, el chifa es peruano, se reclama como peruano culturalmente, es parte de la influencia de la época de la República del Guano, con migraciones chinas al Perú. Entonces, yo creo que confrontar hoy día desde la occidentalidad de las Américas las opciones del mundo y reclamar el espacio de valores que nos constituyen, y estoy hablando en ese espacio de valores, sí, de libertades, sí, de seguridad, sí, de innovación, de talento, de crecimiento, de movilidad social, de eso hay que reclamarlo, nadie dice que no, y hay que reclamarlo firmemente, pero hay que reclamarlo desde esa misma perspectiva, o sea, siendo consistentes con esos valores que defendemos y corresponsables, porque eso es lo que imponen esos valores. Y todos los estados tienen responsabilidad en el drama que está ocurriendo. Todos, los expulsores, los de tránsito, por acción o por omisión, porque por omisión también se hacen políticas públicas. Claro, y entonces vamos a decantar un poco cuáles serían estas políticas públicas en base a la realidad que tenemos. Un cierre de frontera de Estados Unidos, las personas que en tránsito se vayan a sentar en esos países o vayan a ir hacia la ruta sur, que es lo más seguro, y la recepción, la nueva recepción de los países del sur de estas nuevas oleadas, más lo que se va a seguir produciendo, porque no va a parar, ¿no? Hasta que Ujú. no se tomen las causas de la migración, que no van a ser, no se resuelven en 2 días, sino eso va a ser unos flujos, unas olas por temporadas. Entonces, ¿cuáles serían esas políticas públicas que a nivel macro debería tomarse dentro de la región? Bueno, hay políticas de movilidad, específicamente estamos hablando de los visados, estamos hablando de los permisos especiales, estamos hablando de todo lo que tiene que ver con los puntos de control migratorio y el pase por los puntos de control migratorio, donde tiene que haber claridad de cuáles son los tipos de casuística que se pueden presentar, pasaportes vencidos, pasaportes ausentes, ningún tipo de identificación, etcétera, y cuáles son los protocolos que corresponden a estos flujos. Eh, Segundo, estamos hablando de políticas de identificación para estos casos que no son con documentación vigente, de países contactables, no contactables, o sea, es decir, países con los que se tienen relaciones diplomáticas o no. Por supuesto, yo siempre soy partidaria de que los deberes consulares tienen que cumplirse siempre. De hecho, hemos reclamado en el caso de Perú respecto de Venezuela el hecho de que la ruptura consular ha sido tomada unilateralmente por parte de Venezuela y al final eso no castiga al Estado peruano, eso castiga es a los ciudadanos venezolanos, por lo tanto es un incumplimiento del Estado para con sus nacionales, porque aún en guerra tú mantienes los consulados abiertos porque entiendes que el deber de protección a tus ciudadanos no cesa, aunque tengas problemas diplomáticos con el otro país. Eh, Eso por un lado. Además, bueno, por supuesto, políticas de integración que tienen que ser consistentes, sobre todo en materia laboral, en materia de acceso a los sistemas de protección, educación, eh, y bueno, básicamente generar espacios, ¿no? Para la
la interculturalidad. Ni siquiera te hablo de multiculturalidad, de interculturalidad, o sea, la existencia, la realización efectiva de la... Y más, insisto, en una región donde tampoco es que las distancias culturales sean tan abismantes, ¿no? Tan abismales. Estamos hablando de compartir mayoritariamente el mismo idioma, mayoritariamente la misma religión, estamos hablando de compartir la misma música, los mismos ritmos, o sea, hay allí muchas cosas que deberían facilitar políticas de integración hablando de Hispanoamérica, ¿no? Eh, Creo que por ahí te diría el tema de punto de control migratorio, el tema de identidad y el tema de integración. Creo que ahorita, por ejemplo, esto que ha sacado Colombia, de que a los 5 años se pueden acceder ahora a una residencia que van a permitir a los venezolanos que tienen 5 años en territorio, es un avance, porque antes eran 10. Creo que hay otros países como Perú que han tenido rutas más cortas, pero con requisitos altos en materia, por ejemplo, remunerativa, que hay que repensar, sobre todo entendiendo que hay personas que ya tienen 7, 8 años en el territorio, que ya tienen hijos, que eh, allí creo que es importante pensar en esas familias binacionales que se han generado y creo que además muchos de estos procesos de movilización norte-sur van a tener imanes de atracción, polos de atracción en la reunificación familiar, ¿no? De primer grado, segundo grado, tercer grado. ¿Por qué? Bueno, porque la gente va a buscar las redes de asistencia más a la mano, amigos, bueno, familia o amigos, primos, etcétera, ¿no? Creo que eso es lo que vamos a ver en esta fase y creo que en esta fase es muy importante concientizar a las propias comunidades migrantes de la nacionalidad que sea, que tengan en claro estos procesos de recepción de nuevos migrantes, donde el gran factor catalizador puede ser la propia comunidad en estas regiones, ¿no? La comunidad de centroamericanos en México, la comunidad de mexicanos en Centroamérica o de guatemaltecos o sea, o de colombianos o de venezolanos. Y creo que Panamá tiene ahorita una comunidad peruana interesante, Colombia tiene una comunidad ecuatoriana, peruana, hay un número importante, insisto, que es más pequeña que de otras nacionalidades. Bueno, sí, pero que tienen al final un sustrato importante en la comprensión de, ¿no? Y que son comunidades que pueden crecer si empieza a haber este proceso de deportación desde Estados Unidos de manera consistente. Y por supuesto las políticas de retorno, donde creo que para los países de origen, donde creo que las comunidades migrantes también pueden servir de catalizador, porque el retornado en condiciones voluntarias es una cosa, el retornado por una medida de orden político es otro tema, sobre todo cuando se trata de retornados vulnerables. Y allí creo que los estados tienen que desarrollar enfoque migratorio para las políticas públicas de sus nacionales en el caso de retorno, porque es un migrante, es una persona que inició un ciclo, que está cerrando el ciclo de manera abrupta por de forma no voluntaria, porque fue justamente retornado, ¿no? Deportado, esa es la verdad. O sea, puede sonar más bonito retornado, pero el tema es que hay un acto de deportación y eso sin que medie un delito, sin que medie, ¿no? Me refiero eh, o sea, nosotros en Latinoamérica tenemos una comprensión de la sanción administrativa, ¿no? Porque entendemos que el migrante o víctima de tráfico comete una vulneración a la norma que impone una sanción administrativa, no penal. Entonces tenemos una comprensión de no criminalización de la migración irregular, cosa que también hay que celebrar ese enfoque pro homine que se ha desarrollado en la región.
pero que tiene que ser llevado a servicios, políticas prácticas, etcétera. Entonces hay que bajar esas políticas a la realidad, ¿no? No pueden quedar solo enunciadas como políticas. O sea, Cartagena tiene que llevarse a la práctica y no se ha llevado a la práctica. Lo ha hecho Brasil con, con, con el sistema de refugio. En alguna medida Ecuador, en las aprobaciones prima facie para venezolanos. Pero en la mayoría de los países esto no ha ocurrido. No estoy diciendo que tiene que hacerse, a lo mejor ya ni es el tiempo para eso, pero sí es el tiempo para aprovechar, insisto, otros brazos, el tecnológico, etcétera, 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 y buscar justamente generar nuevas solidaridades, justamente en este proceso que no está distinguiendo por nacionalidad, sino que está teniendo una política, insisto, particular de Estados Unidos en este momento. Para cerrar, eh, ¿cómo ves tú los próximos 6 meses en la región? Ya desde un punto de vista de dentro de los países latinoamericanos, sacando un poquito Estados Unidos, sino la dinámica interna de la región. Bueno, la región está dividida, eso no es nuevo. Y obviamente la polarización en la región se está agudizando. Yo me temo que, irónicamente, pero México a Argentina, tenemos dos polos en varios sentidos, no solo geográficos, sino ideológicos, y creo que muy probablemente vamos a ver una extremación en esa polarización. Y solo espero que el tema migratorio, el tema de movilidad, no termine perteneciendo a un polo u otro, porque esto es un tema no de ideología, sino de humanidad. Y segundo, si lo vamos a ver desde la perspectiva ideológica, y de hecho yo saqué la otra vez un video sobre eso, de por la derecha o por la izquierda, lo cierto es que este es un tema que desde ambas perspectivas tiene consecuencias gravísimas si no se trata como política pública seria. Entonces esperemos que estas pendulaciones en los países y la ultrapolarización en la región, que creo que va a picar a la región en dos bandos muy claros, eh, que van a extremarse, y luego tienes algunos países profundamente incómodos, caso Nicaragua, Venezuela, Cuba. eh, Creo que esto va a llevar a un enfoque, insisto, que va a intentar la securitización, eh, pero que creo que en la conciencia real de resultados que puedan darse en un mundo, en efecto, donde la memoria digital y noticiosa, etcétera, pone contra las cuerdas a los decisores, la única forma de poder brindar resultados consistentes es que no se sostenga en alto el concepto securitista. ¿Por qué? Porque puede terminar revirtiendo negativamente. Es decir, cuando los indicadores de seguridad no mejoran, pese a que tú tomes determinadas decisiones, eso mella finalmente es la confianza y la reputación del líder. Y lo hemos visto en la región respecto del tema venezolano. Lo hemos visto muy claramente. Se ha esgrimido ese argumento en varias campañas políticas, en varias políticas públicas, y no revierte la situación reputacional de estos líderes. ¿Por qué? Bueno, porque hay una instrumentalización de la problemática que finalmente no resuelve las necesidades de los votantes, o de los administrados, como lo quieras ver, dependiendo digamos, de la etapa de la fase. Eh, Creo que eso es lo que vamos a ver. Viene un escenario electoral importante 2025-2026, eh, y esperemos que haya conciencia, porque al final también creo que el hecho de que las medidas se hayan agudizado o hayan cambiado como cambiaron en Estados Unidos, al final va a comprometer a toda la región. Entonces es como difícil que la región pueda incrementar a esos niveles el discurso securitista, porque puede ver afectados sus propios intereses directos. Así que, bueno, creo que va a ser creo que es un escenario donde se requiere mucho compromiso de los actores formados para informar debidamente, para acercar la información a los diversos actores. Creo que el rol de sociedad civil es fundamental, y creo que como muchos de nosotros somos actores estables,
más estables que muchos funcionarios públicos, creo que es muy importante que continuemos nuestra labor. Pues sí, pues no estamos, todo no está escrito y esto va, apenas está empezando en la región Así con es. estas evoluciones que hemos tenido. Agradecerte por estar con nosotros aquí en Raíces y también agradecerles a ustedes por estar con nosotros en este episodio. Recuerden que todas nuestras redes sociales tienen información tanto de los especialistas como de tips de ayuda para la población migrante, tanto en Estados Unidos, en el continente americano, como en Europa. Gracias por estar y nos vemos en otro episodio.